Vamos entonces al siguiente teorema, que vendría a ser el teorema de Stokes. El teorema de Stokes es una generalización del teorema de Ring a 3 dimensiones. Es totalmente análogo, solo que en 3 dimensiones. En vez de usar el rotor de 2 dimensiones, usamos el rotor de 3 dimensiones. Teorema de Stokes. Bueno, el tema este de amor es de los Palmeras. En la versión Unplugged, los Decadentes hicieron una versión con Mon Laferte. Ustedes no sé si estaban acá en Córdoba hace 2 años, pero la UNC festejó los 100 años de la reforma universitaria con un recital de los Caligaris y los Decadentes. Estuvo muy buena esa noche. No, el año pasado fue lo que se hizo en marzo fue un festejo de bienvenida para los ingresantes ahí en Parque Las Tejas, donde estuvo Capanga, estuvieron los Caligaris y estuvo Estelares también. Pero el año pasado, en 2018, para esta época del año, el 15 de junio más o menos, hicieron el festejo de los 100 años de la Reforma. Y ahí sí estuvieron los Decadentes y Caligaris. Bueno, fue una noche maravillosa. Sí, también fui a ver en marzo del año pasado a Lelutier, que vinieron para el Congreso del Lengua. Bueno, el festejo de la Reforma también fue ahí en el pabellón argentino. Bueno, vamos a lo que nos atañe, lo que nos compete. ¿Dónde está? Acá. Bueno, vamos a usar la misma idea del teorema de Green, pero ahora en 3 dimensiones. Deja de tirarle onda a tu compañera, Jorge. Supongamos que tenemos una superficie en R3. Y vamos a tomar uno de los parchecitos de la superficie. Supongamos que tomamos este parchecito de acá. Y le vamos a hacer zoom. Ese
parchecito, supongamos que es bien plano, y está rodeado por una curva, que vamos a llamar la curva C. CI. CI porque corresponde al parchecito I. ¿Okay? Y además de tener una curva que lo rodea, tiene un vector normal, una dirección normal, que vamos a llamarla X es un punto cualquiera sobre el parche, y la dirección normal la vamos a llamar N, que es básicamente el versor N en ese punto de la superficie. Es el versor normal a la superficie en ese punto. Bueno, una medida de qué tanto rota el campo alrededor del eje normal, en ese parchecito alrededor del eje normal, ¿sí? Si nosotros queremos la rotación, una medida de la rotación alrededor de un eje, ¿qué teníamos que hacer? Medidas de la rotación alrededor de N. ¿Cómo mido la rotación alrededor de ese eje? Bueno, cuando vimos rotor en R3, por aquí lo tengo, vimos que para medir la rotación alrededor de un determinado eje, ¿qué tenía que hacer? Miren la observación número 2 que hicimos cuando vimos rotor en R3. ¿Cómo mido la rotación alrededor de un eje? Tengo que hacer el producto escalar del rotor de R3 con la dirección del eje. Entonces tengo el rotor de R3 en producto escalar, obviamente evaluado en el punto en cuestión, en producto escalar con la dirección del eje. ¿Ok? Este rotor, por supuesto, evaluado en el punto en cuestión, que pertenezca al parchecito, y alrededor del eje que tiene la dirección de la superficie en ese punto. Esto equivale a otra medida de la rotación, pero otra forma de medir la rotación es simplemente tomar la circulación de F alrededor de esa curva que rodea el parchecito. Habíamos visto cuando vimos teorema de Green que si tengo un campo y le hago la circulación en una curva, me estoy midiendo la rotación a lo largo de esa curva, o sea, alrededor del eje perpendicular a la curva. ¿Ah? ¿Me van siguiendo? Entonces, por supuesto, acá tengo unidades de fuerza por distancia, o sea, Joule, y del otro lado tengo unidad de fuerza sobre distancia, o sea, Newton sobre metro. Para que coincidan las unidades,
tengo que multiplicar el primer miembro por un área. Pero obviamente, el miembro derecho se hace 0 cuando el parchecito se hace diminuto. De la misma manera, el área tiene que hacerse 0 cuando el parchecito se haga diminuto. Así que voy a tomar directamente el área del parchecito. Al área del parchecito la llamo DAI. Entonces, el rotor en F, valuado en XY, producto escalar con N, y todo eso multiplicado por el área del parchecito, tiene que coincidir con la integral en esa curvita de ahí. Ahora ambos se hacen 0 cuando ambos se hacen 0 cuando el parchecito se hace diminuto. Ahora, yo también podría definir a las componentes del rotor en un determinado eje como el límite de F de la integral de la curva sobre el área diminuta, cuando el radio o el tamaño del parchecito se hace nulo. Podría definirlo de esa manera el rotor. ¿Sí? Pero bueno. En el límite infinitesimal, la curva realmente captura el comportamiento del campo alrededor del punto, y lo mismo pasa con el miembro izquierdo. Entonces lo que tengo es nabla por F en un parchecito coincide exactamente con la integral en esta curva de acá. ¿Ok? Ahora, si sumo en todos los parchecitos, del lado izquierdo, ¿qué me va a quedar al sumar en todos los parchecitos? Y, o sea, me queda esto. Esto que está acá es el diferencial de superficie del parchecito I. Y estoy sumando los valores del rotor, el producto escalar con el diferencial de superficie. En otras palabras, estoy haciendo una integral de superficie. De campo vectorial. Porque el rotor es un campo vectorial. Y del otro lado, al sumar en todas las curvas, pasa lo mismo que antes. Los parchecitos se van cancelando mutuamente. Entonces, uno que va para allá y otro que va para acá, se cancelan mutuamente. ¿Quién sobrevive después de que se cancelen todas las intersecciones entre parchecitos? ¿Quién sobrevive? Sobrevive solo el borde. Si ustedes miran la superficie, al cancelarse todos los parchecitos interiores, porque todos están en el sentido horario,
perdón, antihorario. Miremos el dibujito un segundo. Al cancelarse todos los parchecitos, ¿sí? Uno que está siendo recorrido así, otro que está siendo recorrido así, todos están siendo recorridos en sentido antihorario, entonces se cancelan mutuamente y los únicos que no se cancelan son los que están en el borde. Entonces al hacer esa suma, sobrevive solamente el borde. Y me queda que la integral del rotor por diferencial de superficie a lo largo de toda esa superficie es la integral en la única parte que sobrevive, que es el borde de la superficie. Es la versión de Green en R3. Este es nuestro TFC6, el teorema de Stokes. En vez de integrar en una superficie de R2, integro en una superficie de R3. En vez de integrar el rotor de campo escalares de R2 en una superficie de R2, integro el rotor de campo vectorial en una superficie de R3. Y en ambos casos, esa integral da la suma de los valores de f a lo largo de la frontera, o en este caso el borde, de la superficie. TFC6. Ahora estamos en condiciones de enunciarlo. Sean f definido en algún dominio de R3 a R3, f clase C1 en su dominio. Y S una superficie en el dominio regular a trozos orientada positivamente. Que una superficie esté orientada positivamente significa que a su borde lo voy a orientar en un sentido tal que mientras recorro el borde,
la superficie, la parte donde está hacia donde la cara hacia donde apunta el versor normal a la superficie me queda del lado izquierdo. Con borde DS. Entonces, la integral de superficie del rotor del campo es igual a la integral de línea a lo largo del borde de la superficie del campo. ¿Para qué me sirve el teorema de Stokes? Para lo mismo que el de Green. Si el rotor de un campo es relativamente sencillo, entonces puedo aprovechar el teorema de Stokes para calcular fácilmente integrales de línea. Si nabla por F tiene una forma sencilla, puedo usar Stokes para calcular fácilmente integrales de línea. Ejemplo. Vamos a integrar ese campo.
en esa curva, que es la espiral, que da una sola vuelta. ¿Ok? Vamos a integrar el campo en esta curva, que es la espiral que da una sola vuelta. ¿Cómo es el rotor acá? Y va a ser df3 de i menos df2 de z. df1 de z menos df3 de x. df2 de x menos df1 de y. ¿Cuánto es eso? df3 de y es menos 1 y df2 de z es 1. Entonces me queda menos 1 menos 1 menos 2. df1 de z es menos 1 y df3 de x es 1, entonces también me queda menos 2. df2 de x es menos 1 y df1 de y es 1, entonces también me queda menos 2. O sea, tenemos un rotor constante, relativamente sencillo. Este ejemplo que estoy dando ahora y los que di en el caso del teorema de Green, mostré cómo usar el teorema de Green, o en este caso de Stokes, para calcular de manera sencilla integrales de línea, ¿sí? Pero esto tiene sentido cuando el rotor tiene una forma sencilla. Bueno, entonces, ¿cómo me da ese asunto? Bueno, ese es el rotor, que es muy sencillo. Pero, para poder... Ah, no, perdón, me confundí de ejemplo. Vamos a modificarlo. Esta curva era con un ejemplo donde el rotor era 0, no menos 2, menos 1. Vamos a hacerlo así. Me confundí de ejemplo, perdón. Vamos a esperar que se seque. 2x el arte de escala liquid paper. 2x, 2y y 2z. Y ahora sí, entonces el rotor me va a dar 0, 0, 0. Ahora sí. Bueno, entonces, esto que me dice Agustín me hace acordar lo que me dijeron mis alumnos en el secundario. Una vez que me confundí una cuenta, ellas estaban perdidazas en la cuenta. Y digo, no, perdón, había que poner esto acá. Y todas decían, uy, sí, me lo imaginaba. Sí, yo me había dado cuenta al principio. Claro. Era igual de chino básico. A ver. Ahora sí, el rotor es 0. Entonces voy a hacer algo muy parecido a lo que hice en otro ejemplo. Voy a completar la curva. En este caso, suponiendo que la curva está orientada así.
voy a completarla con una que vaya así. La voy a llamar semonio. ¿Sí? Claramente, entre las dos curvas se encierra una superficie. En realidad, entre las dos curvas hay encerradas infinitas superficies. Pero bueno, con tomar una cualquiera de ellas alcanza. No importa cuál tomemos, lo importante es que la integral del rotor en esa superficie depende solamente de los valores en su borde. O sea, la integral de f en el borde. Así que da igual cuál superficie tomemos siempre y cuando tenga el mismo borde. No hace ni falta parametrizarla porque esa integral va a dar 0, porque el rotor es 0. Entonces yo sé que la integral, voy a decir que el borde de la superficie esta, vaya uno a saber cuál es la superficie esa, no importa. Acá estoy más o menos marcando una superficie que tiene ese borde, pero no hace ni falta preguntarse cuál es. Ese borde va a ser el C más el semonio. ¿Ok? Entonces la integral en la curva C más la integral en la curva semonio va a ser igual a la integral en el borde de la superficie. Que es lo mismo por Stokes. Esto tiene que coincidir. Ahora aplico Stokes. A la integral del rotor de F a lo largo y ancho de la superficie. Pero como el rotor da 0, yo sé que esa integral es 0. ¿Ok? Entonces, la integral en la curva C va a ser nada más y nada menos que la integral en la curva semonio. Y la curva semonio es mucho más fácil, porque ahí el diferencial de línea es de z para abajo. Entonces, evalúo f en los puntos de la forma, pongamos que estoy a la altura 1, evalúo f en los puntos de la forma menos la integral. Evalúo f en los puntos de esa forma de la curva semonio y me quedan puntos donde x vale constantemente 1, y vale constantemente 0, y z vale z. Z va variando entre la altura 2pi, bueno, acá me comí, me faltó marcar la altura de z, que es 2pi, y 1. Perdón, y 0. Si z va desde 2pi hasta 0 en la curva semonio. Y el diferencial de línea, ese sería el f. Y el diferencial de línea, perdón, es 2x. 2x sería 2 acá, porque x vale 1, y 2z sería 2 acá. Y el diferencial de línea es el dz, es el mismo dz con dirección hacia abajo, o sea, 0, 0, dz. El hecho de que vaya para abajo está representado en que voy entre 2pi y 0. ¿Ok? A ver, ¿qué me dicen acá? Tomás, ¿qué querías que repitiera? Valentín, ¿cuál es la parte que no se entiende? Reemplazo f, a f la evalúo en los puntos de la curva semonio. Los puntos de la curva semonio son de la forma, lo voy a poner acá al costadito,
y x vale constantemente 1, y vale constantemente 0 en estos puntos, y z vale z. Va variando entre 2pi y 0. ¿Ok? Ahora, si evalúo f en estos puntos, me queda 2 veces la parte x, o sea 2, 2 veces la parte y, o sea 0, y 2 veces la parte z, o sea 2z. El diferencial de línea tiene la dirección 0, 0, menos 1, o sea 0, 0 dz, porque el dz es negativo, porque va de 2pi a 0. ¿Por qué el z va de 2pi a 0? Y porque empecé en 2pi y terminé en 0. Empecé en z igual a 2pi, en este punto, y terminé en z igual a 0. ¿Ok? Empecé en z igual a 2pi, terminé en z igual a 0. Estoy como parametrizando la curva por la función 0, 0z entre 2pi y 0. Entonces me queda, el f me queda así y el diferencial de línea me queda así. Acá la siguiente integral se hace 2 por 0, 0 por 0 y 2z de z. El menos da vuelta los límites y queda de 0 a 2pi y queda la integral de 2z de z. La integral de 2z es z cuadrado, que entre 0 y 2pi me da 4pi cuadrado menos 0, o sea, 4pi cuadrado. ¿Preguntas? Si les confunde mucho, háganlo paso por paso, parametricen la curva semonio y calculen cuánto es el integral de f a lo largo de esa curva. Les va a dar 4pi cuadrado. Recuerden, esto que está subrayado con rojo es f evaluado en los puntos verdes de la curva. Y esto que está subrayado con verde es el diferencial de línea correspondiente a esa curva. O sea, la derivada de este vector verde que tengo acá al costadito. Sería 0, 0 de z. Y como la curva apunta para abajo, va desde el punto de arriba al punto de abajo, pongo entre 2pi, entre z igual a 2pi y z igual a 0. ¿Alguna otra pregunta? Nada por ahora, bueno. Entonces, ¿cuándo vamos a recuperar la media clase que falta? ¡Ja! ¡Qué buena pregunta! Julio, agosto.
Veremos el fin de semana. Quiero saber si hay algo de la teoría o de la práctica de esto que no se entienda, ¿sí? ¿Se entiende la cuenta esta? Si les confunde el último paso, sepan que lo único que hice fue parametrizar la curva semonio por una gama que sea de la forma gamma de z igual a 1, 0, z. ¿Ok? Practiquen centenares de ejercicios de Green, Gauss y Stokes. Así, porque si practican esos ejercicios, ya de yapa están practicando integrales de línea, integrales de superficie. Entonces enfóquense en eso, ¿ok? Vamos al último teorema fundamental del cálculo de este capítulo, que es el teorema de Gauss. ¿Cómo van con integrales de línea e integrales de superficie? ¿Han hecho muchas cuentas? ¿Ya han llegado a las 100? ¿Han llegado a las 200? Yo estoy armando los ejercicios para el segundo parcial y si ustedes practican no deberían serles difíciles. Sí, son fáciles, son ejercicios que yo puedo resolver mentalmente, así que tienen que ser fáciles. ¿Qué dice? Qué lerdo que está esta... Ahí andan esperando por cuestiones de tiempo. Ah, los ejercicios están esperando. Bueno, no se dejen estar, no pueden, esto es una materia donde no pueden darse el lujo de perder la continuidad, tienen que seguir practicándola. Por ejemplo, pueden colgar en el baño una tabla de fórmulas y de ejercicios, cosa que cada vez que vayan al baño hacen al menos un ejercicio, por ejemplo. O arriba de la cama, o arriba de la bacha de la cocina, o en la puerta de la heladera. Díganles, estoy dando tips para no perder la continuidad de la materia y que les sea más fácil. Porque esto es una cuestión de continuidad. Es una materia que es un mochilón, a menos que ustedes la den continuidad. Si dan continuidad, un día se levantan y dicen, ah, qué fácil que era esto. Y hasta terminan resolviendo ejercicios mientras sueñan. Bueno, Ruso, el baño es para hacer necesidades, pero resolver el ejercicio de análisis 2 también es una necesidad. Claramente una necesidad que tienen ustedes ahora. Claro, pueden hacerlo mientras desayunan, se toman un mate. A ver, a ver, a ver. En el baño no se estudia. Claramente esta chica Ailén nunca tuvo la presión suficiente si dice que en el baño no se estudia. A nosotros nos pasó una vez en Bariloche que teníamos un examen de teoría de grupos. Y era una materia, o sea, si esta les parece difícil, multiplíquenla por 2 o 3. El nivel de abstracción y de cuentas. Y ya directamente no había ni números, era todo letra y todo estructuras de letras para que se uniera. Y en el parcial había un ejercicio que no nos había
no le había salido a ninguno en el parcial, pero éramos dos que habíamos estado cerca. Entonces, después del parcial, que los parciales nuestros duraban 5 o 6 horas, o sea, no como los de ustedes que son re fáciles y duran 1 hora y media, los nuestros duraban 5 o 6 horas. Entonces, después de rendir de 8 a 1, comíamos algo rápido y nos íbamos a dormir la siesta porque no dábamos más. Y siendo eso de las 3 de la tarde, después de dormir un ratito de siesta, me levanto de mi pieza, salgo al pasillo del pabellón y se levanta mi compañero también. Abrimos prácticamente la puerta al mismo tiempo, nos miramos y nos dijimos, ya tengo la solución del ejercicio que no nos salió. Y los dos habíamos resuelto el ejercicio soñando al mismo tiempo. O sea, así de quemados estábamos. Bueno, vamos entonces con el teorema de Gauss. Sí, 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 después de un parcial, siempre después de un parcial, sobre todo si es un parcial donde no le fue tan mal, si es un parcial donde realmente entregaron en blanco, le fue muy mal, no lo hagan, pero si es un parcial que realmente estudiaron mucho y pudieron atacarlo con cierto nivel de entereza, después de eso váyanse a dormir o cómanse algo rico o vean una peli o hagan algo que les guste mucho, a modo de pequeño premio, porque así acostumbran al cerebro a esforzarse para ese tipo de situaciones. Nosotros somos animalitos, nos dan premios y respondemos mejor. Bueno, llegó la hora de nuestro querido amigo Carl Friedrich Gauss. Para quienes no saben, Gauss fue un matemático alemán de fines del siglo XVIII, pero sobre todo de principios del siglo XIX. Era un tipo muy solitario, muy ermitaño, que se la pasaba encerrado, resolviendo problemas, haciendo matemática y haciendo experimentos físicos. El tipo tiene renombre tanto en la matemática como en la física, porque ha descubierto muchas cosas importantes en ambas ramas, y incluso en la agrimensura, porque Gauss fue pionero a la hora de cartografiar el reino de Hannover, que era donde él vivía. Si el rey le había pedido que lo ayude, y Gauss diseñó todo un método para poder hacerlo. Gauss es ese matemático que a los 7 años dedujo la fórmula para calcular la suma de los primeros 100 números, cosa que nadie sabía en ese momento, o nadie había hecho. Y él con 7 años lo dedujo, así de fácil. Y cuando los demás se enteraron cómo lo había hecho, dijeron, claro, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Claro, y en probabilidad también, a ver, porque la probabilidad es como una matemática aplicada a la economía, a la estadística y a la física y a las ciencias en general. La pueden pensar como una rama de la matemática, aunque la gente que se dedica a eso les va a decir que no, que es una cosa completamente distinta. Gauss tocó de todo, digamos. Lo único que no tocó fue mujeres, aparentemente, pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué dice? ¿Cómo se cortó el dedo?
Ah, cocinando el otro día me corté. A ver. ¿En qué consiste el teorema de Gauss? Así como el teorema de Green nos da otra forma, está basado en otra forma de medir el rotor de R2, y el teorema de Stokes está basado en otra forma de medir el rotor de R3, el teorema de Gauss está basado en otra forma de medir la divergencia. ¿Ok? ¿Qué pasó con el queso, Jorge? ¿Qué tiene lo del queso? No entiendo. A ver qué escribió Ailén. Ah, siempre los cracks son un queso con lo social. Nada, nada que ver. Feynman fue premio Nobel por su contribución a la electrodinámica cuántica. Básicamente el tipo fundó la electrodinámica cuántica. Y el tipo, no sé, era un mujeriego potente. Lo mismo con Erwin Schrödinger, que fue uno de los padres de la mecánica cuántica. Lo mismo con Euler. Euler también, el matemático más impresionante de todos los tiempos, fue un tipo muy, muy hábil en ese aspecto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, a ver. Bueno, en general, o sea, los más famosos fueron todos así. Einstein, Schrödinger, Euler, Hamilton, Bernoulli, en fin. Vamos a hacer un dibujito. Vamos a hacer un dibujito en R3. Básicamente el teorema de Gauss que vamos a ver es más que nada para R3, pero también lo podríamos formular en R2. Supongamos que tenemos un punto X. Hoy terminamos con los temas del parcial. Contate otro. Esa de forma de soñar si se puede. Eh, Vamos a dibujar una esfera, o sea, una superficie esférica, alrededor de ese punto. ¿Sí? Como toda esfera, con sus paralelos y sus meridianos, etc. Si realmente se está produciendo una divergencia alrededor de ese punto, o sea, si realmente ese punto es una divergencia, es una fuente de campo, es de esperar que las flechitas del campo tengan una conducta como esta. ¿Sí? O sea, re coronavirus el dibujo. Bueno, si realmente el campo tiene una conducta como esa, al agarrar un parchecito de esta superficie, vamos a agarrar un parchecito
por acá, por ejemplo, al agarrar este parchecito de acá, vamos a tener una situación como esta seguramente. Este de acá, vamos a marcarlo con negro, es el grosor normal al parchecito. El parchecito tiene un área de ahí, ¿sí? Y el versor está parado en un punto X sub Y que pertenece al parchecito. El campo ahí tiene una pinta más o menos así. ¿Sí? Si realmente el campo está saliendo de la superficie, entonces al multiplicarlo escalarmente con el vector, con el versor normal, me da a dar es saliente desde el punto X. El punto X sería el que está en el centro de la esferita, ¿no es cierto? Si el campo es saliente desde el punto X, no le vamos a llamar parchecito Y, saquemos la E por ahora. ¿Se entiende? Espero a qué me refiero, ¿sí? Si el campo es saliente desde el punto X, o sea, el que está en el centro de la figura, entonces la dirección de F es aproximadamente parecida a la dirección normal. Entonces, cuando hago el producto escalar entre ambos, es mayor o igual a 0, o mayor a 0, aproximadamente. ¿Ok? Si el efecto neto a lo largo de toda la esfera es que en general las flechas estén saliendo para afuera, entonces, más veces que menos, va a pasar que este producto escalar sea mayor a 0. ¿Ok? Si en general hay divergencia, o sea que F es un campo saliente, la suma de los valores de F por N va a ser mayor a 0. A lo largo y ancho de la superficie S, que es la esfera, ¿no es cierto? Si estos valorcitos son mayores que 0, la suma de esos valores a lo largo y ancho de la superficie van a dar mayor a 0, ¿sí? Si pasa más veces que menos, que el F por N sea mayor a 0, o sea que tengan la misma dirección o una dirección parecida. Por supuesto, puede haber parchecitos donde pasa al revés, donde el F apunte para adentro, pero si son más los parchecitos donde apunta para afuera, o es más intenso el campo en esos casos, el efecto neto es que esa integral sea positiva. Entonces esta integral me está dando una medida de la divergencia. Entonces tengo dos medidas de la divergencia del campo. O sea, de qué tanto salen las flechas del campo. Por un lado tenemos la divergencia propiamente dicha,
Y por otro lado tenemos la integral de f por diferencial de superficie. Ahora, el de la izquierda tiene unidades de ¿qué? Y es la derivada de f1 respecto de x, más la derivada de f2 respecto de y, más la derivada de f3 respecto de z. Entonces tiene unidades de... ¿De qué? Me acaban de mandar una promo de 2 lomitos por 730 pesos. Están caras. A ver. Encima el fin de semana probé un lugar distinto. O sea, hacen ricas hamburguesas ahí, pero... Viste, yo me probé otro lugar de hamburguesas y son mucho mejores. Eran 2 hamburguesas por 450 pesos. ¿Preguntas? Nadie me respondió todavía. ¿Qué unidades tiene lo del miembro de la izquierda? Bueno, no me están dejando otra opción. Pobre Ailén. Decide a tus compañeros, Ailén, que no contestan y vos tampoco. ¿Qué unidades tiene lo de la izquierda? Vamos, chicos. Derivada de f1 respecto de x. No, no es volumen. Derivada de f1. Lo de la izquierda es la divergencia de f. ¿Qué unidad tiene la divergencia de f? Newton sobre metro. Bien, al fin. A ver, df1 de x, df2 de y. Estoy derivando la fuerza respecto de la distancia. Entonces tiene unidad de fuerza sobre distancia. ¿Ok? Recordemos. En un punto con divergencia positiva significa que son más o más intensas las flechas que salen que las que entran. Entonces pasa más veces que menos que el producto escalar este sea mayor a 0. Entonces la integral de todo, la suma de todos esos productos escalarcitos me da en total mayor que 0, ¿sí? El valor neto, la suma de todos esos productos escalares, es mayor a 0. Eso pasa en un punto de divergencia positiva. Y en un punto de divergencia negativa pasa exactamente al revés. Las flechas en general apuntan para adentro, entonces el producto escalar es negativo en general, entonces la suma de todos los productitos escalares da negativa. Entonces esta cantidad, esta integral a lo largo y ancho de S, de f escalar n, es una medida de la divergencia, porque es positiva cuando la divergencia es positiva y es negativa cuando la divergencia es negativa. Entonces es una medida de la divergencia, ¿sí? Aproximadamente hablando. Entonces tenemos dos posibles medidas, la divergencia propiamente dicha, que es nabla escalar f, y esa integral que acabamos de ver. Esas son dos medidas posibles de la divergencia. Ahora, para que coincidan las unidades, ¿qué tengo que hacer? Del miembro izquierdo tengo unidad de fuerza sobre distancia, y en el miembro derecho tengo unidad de fuerza por superficie. Si acá tengo fuerza sobre distancia, o sea, Newton sobre metro, y acá tengo fuerza por superficie, ¿por qué tengo que multiplicar al de la izquierda para que me queden las mismas unidades? Newton sobre metro, el de la izquierda, y el de la derecha Newton por metro cuadrado. ¿Por qué tengo que multiplicar al de la izquierda para que me dé las mismas unidades que el de la derecha? Por un volumen. Para que coincidan las unidades, ahora, la integral de superficie esta se hace cero cuando la superficie se va haciendo infinitamente chica. Vamos a decir que la superficie tiene un radio R. ¿Ok?
Entonces yo tengo que multiplicar por un área, en cambio la divergencia del punto es constante para ese punto, digamos, siempre tiene el mismo valor independiente del tamaño de la superficie que tomé. Entonces cuando lo multiplique por un volumen, tiene que ser un volumen que se haga tan chico, que se haga infinitamente chico cuando la superficie sea infinitamente chica. ¿Qué volumen debería ser ese? Para que tanto de un lado como del otro me quede cero cuando se hace infinitamente chico. Y tiene que ser el volumen encerrado por la esfera. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer nabla por F en el punto X multiplicado por el volumen de la esfera de radio R ¿estamos? Tiene que ser equivalente, ahora sí, con unidades incluidas, a la integral de superficie en esa esfera. Podríamos decir entonces que la divergencia equivale a esa integral sobre ese volumen. Pero por supuesto, la divergencia es lo que vale en un determinado puntito, o sea, es una cantidad local. En cambio, la integral de esa superficie es lo que vale alrededor del punto. Y obviamente depende de si tomo una superficie más chica o más grande. Entonces, para que ambos miembros capturen las propiedades alrededor del punto, o sea, infinitamente cerca del punto, necesito hacer el límite cuando la superficie se hace infinitamente chica. En el límite infinitesimal, yo puedo definir al rotor, de hecho, algunos libros lo definen así, como el límite cuando R tiende a 0 del integral de esa superficie. Sí, como es una superficie cerrada, orientarla positivamente significa orientarla hacia afuera, con el normal que apunta hacia afuera. ¿Sí? Ustedes siempre a las superficies cerradas, orientenla de manera que el normal quede para afuera. Dividido el volumen encerrado por esa superficie. O lo que es lo mismo, esa es una definición posible del rotor. Puesto de una manera global, pero también lo podemos escribir como una igualdad local. Podemos escribir que el rotor de F en X por un volumen infinitesimal es igual a la integral en una superficie infinitesimal que rodea a ese volumen una superficie con un radio de R, digamos, dF por dA. ¿Vamos? Entonces, en el límite infinitesimal, la divergencia por un volumen infinitesimal tiene que coincidir con la integral en la superficie que rodea ese volumen de F por dA. Bueno. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, supongamos que tenemos un volumen en el espacio
profe sabía que los Palmeras fueron... ¿Qué dice? Uy, qué largo que está esto. ¿Tapa de Billboard? Sí, sí lo vi. Estaba re photoshopeada esa tapa, pero bueno. Supongo que tenemos un volumen en el espacio. Bueno, ya que estamos hablando de los Palmeras, podemos ponernos una canción de los Palmeras. Así de paso, Ailén se pone contento. Yo había puesto en el recreo una canción de los Palmeras. Bueno, veo que están entendiendo mucho, así que puedo pisar el acelerador. Vamos, supongamos que este es un volumen B, una especie de poroto. ¿Sí? Eso es un volumen B. Y supongamos que este volumen lo vamos a particionar volumétricamente, en cuadraditos, en cubitos, mejor dicho. Supongamos que este volumen lo vamos a particionar en cubitos. ¿Sí? Y vamos a considerar la superficie que rodea a este cubito. Lo vamos a pintar con rojito, a la superficie que rodea el cubito. Ese cubito es un diferencial de volumen, y la superficie que lo rodea la vamos a llamar S sub I, porque es la superficie del cubito I. ¿Ok? El perpendicular a la superficie apunta hacia afuera. Ese es el normal y es del cubito I. Se tiene que cumplir en esta superficie. Por supuesto, el normal ahí apunta para afuera, pero abajo apunta para abajo y así. ¿Sí? El normal depende de la cara donde estoy o del punto donde estoy. Lo que vimos recién es que se tiene que cumplir que la divergencia del campo valuada en un punto que esté adentro del cubito, llamémoslo el punto X, en un punto que está adentro del cubito, por el diferencial de volumen, tiene que coincidir con la integral en esa superficie SI de F por el normal, o sea, por el diferencial de superficie. Eso es lo que vimos recién, la divergencia en el punto por el volumen que rodea el punto es la integral de superficie del campo a través de la superficie que rodea el punto. Sumando en todos los cubitos, me queda la suma en todos los cubitos de las divergencias en cada punto, en cada cubito, por el volumen de cada cubito, tiene que ser igual a la suma de todas las integrales
en las superficies que rodean a los cubitos. Pero las integrales de superficie en las caras contiguas se cancelan. ¿Por qué? Y porque yo tengo un cubito así, por ejemplo. El versor normal de uno se va a cancelar con el versor normal del otro, el que tiene al lado. ¿Ok? El versor normal de uno se cancela con el versor normal del que tiene al lado. Uy, me salió fierazo el cubo ese. Entonces, cuando haga F por N en uno de ellos, va a ser menos F por N del otro, digamos. Entonces se cancela. El F es el mismo en ambos casos. Este sería N1 y este sería N2. F por N1 es igual a menos F por N2. Entonces las integrales en caras contiguas se cancelan. Así que las únicas caras que sobreviven, ¿cuáles son? Cuando sumo las integrales en todas las superficies, de todos los cubitos, las caras contiguas se van cancelando y ¿cuáles son las únicas que sobreviven? No las de los bordes, las de la frontera del volumen B. Acá no es una superficie, es un volumen que tiene una frontera. Entonces, de un lado me va a quedar la suma de los valores del rotor por diferencial de volumen. Esto es la integral de la función, perdón, de la divergencia, no rotor. La integral de la función divergencia por diferencial de volumen. En todo el volumen. Y del otro lado me queda la suma de las integrales de superficie. Se cancelan todas las caras interiores y sobreviven solamente las caras que están en el borde del volumen, perdón, en la frontera del volumen. O sea, la integral a lo largo y ancho de la frontera del volumen del campo F. O a través de la frontera del volumen del campo F. Esto es el teorema de Gauss para R3, lo que llamamos el TFC7. Se puede hacer una versión de Gauss para cualquier dimensión, pero esta es la única que nosotros vamos a usar. También podríamos hacer uno para R2. En vez de hacer la integral de superficie, sería una integral de línea, pero donde en vez de estar haciendo un producto escalar con el diferencial de línea, hace un producto escalar con el diferencial de arco por el versor normal a la línea.
O sea, en vez de ser n de A, sería n de L. Ese sería el teorema de Gauss para R2. Por la misma razón. Entonces ya estamos en condiciones de enunciar nuestro teorema de Gauss. Sean F un campo definido en algún dominio de R3 a R3, F clase C1 en su dominio, y una región B incluida en el dominio de F, tal que su frontera es a la frontera de un volumen, también le podemos poner así. Con el simbolito ese. Es una superficie regular a trozos cerrada ¿sí? En realidad no hace falta aclarar que es cerrada, porque si es una superficie regular a trozos es acotada, y al ser acotada y encerrar un volumen tiene que ser cerrada, pero bueno. Orientada positivamente. Orientada positivamente significa con el versor normal apuntando hacia afuera. Entonces, la integral en el volumen B de la divergencia del campo es la integral a través de la frontera del volumen del campo. Para terminar, veamos un ejemplito.
Así como Stokes o Green me pueden servir para calcular fácilmente integrales de línea cuando el rotor es sencillo, Gauss me puede servir para calcular fácilmente integrales de superficie cuando la divergencia es sencilla. Por ejemplo, si f vale eso, y la superficie es a través de la cual quiero integrar es esto, es un paraboloide de altura 4 y radio 2. ¿Cómo hago para calcular fácilmente? Por supuesto lo puedo parametrizar y hacer la cuenta directamente, pero también lo puedo hacer de manera más sencilla usando Gauss, a la integral de superficie del campo a través de esa superficie. Para empezar voy a calcular la divergencia. La divergencia de f va a ser la derivada de f1 respecto de x, más la derivada de f2 respecto de y, más la derivada de f3 respecto de z. La derivada de f1 respecto de x, la derivada de f2, perdón, es 1, la derivada de f2 respecto de y es 1, y la derivada de f3 respecto de z es 1. Entonces la divergencia es constantemente igual a 1 más 1 más 1, o sea, 3. Como la divergencia es sencilla, me sirve para calcular la integral de superficie de manera más sencilla. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a plantear una superficie S-monio que sea esta que está acá abajo. La tapa esta. Es como que la tapa del paraboloide, digamos. Esa va a ser mi S-monio. Y así como el normal de la superficie S lo considero hacia afuera, al del S-monio también lo voy a considerar hacia afuera. ¿Ok? Porque la estoy usando para encerrar, para tapar la superficie, o sea, encerrar un volumen, entonces a ambas las voy a calcular hacia afuera. Si el problema no aclara con qué orientación, si hacia afuera o hacia adentro, quiero calcular la S, ustedes pueden usar cualquiera de las dos. Total, la diferencia es un signo. Pero supongamos que el teorema me dio este dibujito, cosa que yo la tenga que calcular hacia afuera. Bueno, no importa. Cierro esta superficie y también la pongo hacia afuera. Y entre las dos juntas van a formar una superficie, perdón, S más la de S-monio, van a formar la frontera de un volumen que es obviamente el paraboloide encerrado. Eso significa que la integral de f a través de S más la integral de f a través de S-monio tiene que ser igual a la integral de la superficie cerrada, que es la frontera del volumen. Pero por Gauss, esto es igual a la integral a lo largo de todo el volumen de la divergencia. Para hacer más fácil la cuenta, chicos, vamos a ponerle acá menos 2z. Entonces la divergencia me va a dar 0. Porque si no, tengo que hacer una cuenta extra y no quiero demorarme tanto. No es difícil, digo, pero para hacerlo más rápido. No, en el parcial no se puede hacer lo mismo, desgraciadamente. Como la divergencia es 0, esta integral me da 0. Es decir, la integral en S y la integral en S-monio me da 0. Acá estoy aplicando Gauss.
Entonces, la integral en S va a ser menos la integral en la S moño. ¿Ok? Y bueno, todo lo que tengo que hacer ahora es calcular la integral en la S moño. Pero la S moño es mucho más fácil que la S. ¿Por qué? El F valuado en los puntos de ese monio, fíjense cómo son los puntos de ese monio. Son puntos de la forma X y 0, tienen Z igual a 0. ¿Sí? Entonces F evaluado en esos puntos es de la forma X y 0 también. Porque F devuelve la parte X, la parte Y y menos 2 veces la parte Z. Entonces va a devolver la parte X, la parte Y y 0. Y el perpendicular a la S monio es un vector que tiene la dirección menos Z. El versor normal tiene la dirección menos Z. Este sería la F y este sería el versor normal. Y acá no necesito ni parametrizar. Porque el F, escalar el versor normal, claramente me da 0. Y la integral de 0 es 0. ¿Preguntas? Bueno, visto que hay tantas preguntas, vamos a pasar la lista. Podríamos agregar como observación acá si la divergencia es simple, Gauss sirve para calcular integrales de superficie. ¿Qué son 1000 paraguados? ¿Te vas a fumar 1000 paraguados, Jorge?
No sé por qué se dobla tanto la hoja, pero bueno. Ah, es las Barpees. Las conozco como Barpees. Bueno. Mi papá hizo la escuela de aviación y le decían Barpees. Así que, no sé, capaz que ahora le cambiaron el nombre. ¿Alguna pregunta más?